tal? Bienvenidos a The Energy, su canal energético e informativo, en esta ocasión para ver un tema de la electrónica, que es el transistor BJT. Es un dispositivo muy utilizado, muy conocido, y es fundamental aprender cuál es su forma de operación para adentrarnos más a este mundo de la electrónica. Así que sin más comenzamos, sin antes invitarlos a que se suscriban, comenten, compartan la información y le den un super me gusta si les parece genial la información, y así estar atento a los próximos videos que iremos subiendo en relación a la energía. Bueno, empezamos con un tema fundamental dentro del transistor BJT, que es la polarización, para encontrar un punto de trabajo, un punto Q. ¿Por qué es fundamental encontrar este punto Q? Porque nos va a permitir establecer una corriente del colector ideal y un voltaje colector emisor ideal, para que el transistor amplifique una señal muy pequeña a una más grande o una de mayor amplitud de una manera correcta sin perder ninguna señal. Para ello vamos a recordar que tenemos transistor del tipo NPN, y como recordarán, este tipo de transistor es la unión de dos diodos. En este caso un NPN, la parte positiva de estos diodos es unificada en el centro, encontrándonos de esta manera más o menos, ¿no? Un colector, un emisor y en la base. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Una corriente del colector. Y esta corriente del colector es la más grande que existe, ¿no? ¿A partir de qué? De la corriente de base. Necesitamos una corriente de base para manipular la amplitud de corriente del colector. ¿Fundamental para qué? Para amplificar pequeñas señales. Por ejemplo, si tenemos un sensor de temperatura o de luz que emitan señales muy minúsculas, muy pequeñas, por ejemplo para prender o apagar un dispositivo de iluminación, necesitamos una corriente o una señal más grande. Entonces utilizamos este tipo de transistores para que esta señal pequeña se amplifique y logre accionar el dispositivo a utilizar. La unión entre ambas es la ganancia. Este tipo de transistores vamos a tener siempre la ganancia denominada como beta, teniendo así la siguiente relación, ¿no? De la corriente del colector va a ser igual a la ganancia multiplicada por la corriente de base. Por ejemplo, si tenemos una ganancia de 100 y una señal muy pequeñísima como 25 miliamperios, al multiplicar ambos valores nos dará la corriente del colector, que es una corriente mucho más grande, y en este caso es de 250 miliamperios. De 2.5 se amplificó hasta 250 miliamperios, y esta señal del colector sí nos va a servir para dar accionamiento a diferentes dispositivos que nosotros deseemos, ¿no? Bueno, del mismo modo tendremos al transistor PNP, que en este caso la parte negativa de los diodos se une por la base, que es lo mismo, solo que al revés. Bueno, antes de tocar el ejercicio que tenemos para el día de hoy, tenemos que entender una de las funciones principales que realiza este tipo de transistores, que es la operación lineal. ¿En qué consiste? Como les mencionaba, en amplificar pequeñas señales a una de mayor amplitud. Como les mencionaba, para ello debemos establecer una corriente óptima del colector y un voltaje colector emisor para encontrar ese punto de trabajo ideal y que nos permita amplificar la señal como estamos viendo, ¿no? Tenemos aquí una señal pequeña, supongamos de 2.5 miliamperios, y gracias al transistor logramos amplificar esa señal, ¿no? Que por efectos de sobreposición, lo veremos en próximos videos, sale una señal invertida, pero sale una señal completa y más grande. El objetivo es ese, que no se pierda la señal. ¿Qué pasa si no encontramos o no establecemos bien la corriente del colector o el voltaje colector emisor? Vamos a encontrar una operación no lineal, o sea, la señal de entrada que está completa, al ser amplificada se va a recortar y no vamos a tener el producto deseado, tanto en la parte de abajo o en la parte de arriba. Es por ello establecer un punto óptimo de trabajo que me permita amplificar la señal sin que haya pérdidas o recortes, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos una señal. Si nos vamos más hacia el voltaje colector emisor de corte, vamos a recortar esta parte de la señal al momento de amplificar. Igual, si tenemos una corriente del colector muy baja, vamos a cortar
la señal de salida. Por ende, para dar una solución tendríamos que encontrar una corriente del colector un poco más grande que me permita amplificar correctamente y sin que se recorte la señal, pero tampoco tan grande, porque si yo me voy hacia la corriente de saturación ya no me va a permitir amplificar la parte de arriba. En vez de recortar la de abajo, recortaría la de arriba, y eso es lo que no se quiere tampoco, ¿no? De igual forma, la señal de entrada no tiene que ser muy grande porque se va a recortar. Si la función de este tipo de transistores es amplificar a señales muy débiles, no es óptimo pues si a una señal grande volverlo a amplificar. Para ello utilizo otro tipo de dispositivos y no utilizo el que estamos viendo ahora. Bueno, de ahí vamos con el ejercicio del día de hoy, que es encontrar el voltaje colector emisor y la corriente del colector, que como les mencionaba es el punto de trabajo ideal para que la señal se amplifique, no se recorte ni se distorsione en el camino, sea amplificada de una óptima forma. Para ello vamos a tener diferentes polarizaciones. En este caso vamos a ver la polarización por divisor de tensión, que esquemáticamente siempre le vamos a encontrar de esta forma. Bueno, vamos con el paso número 1, que es identificar si la polarización es rígida o no. ¿Por qué identificar este punto? Porque hay una resistencia de entrada de base. Esta resistencia puede afectar a los cálculos que nosotros hagamos para encontrar la señal de salida. Y como les mencionaba, es importante considerar todos los parámetros para que esta señal no se distorsione en el camino o no se recorte. Entonces es importante ver si nuestra polarización es rígida o no para poder considerarla y tomar en cuenta en los cálculos. ¿Y qué es la resistencia de entrada de base? Bueno, es la ganancia por la resistencia del emisor. Bueno, gracias a este parámetro de la resistencia de entrada de base, nosotros vamos a identificar si nuestro circuito está polarizado de manera rígida, diciendo si la resistencia de entrada de base es mayor o igual a 10 veces la resistencia 2, vamos a considerar la polarización rígida, o sea, vamos a despreciar esa resistencia de entrada de base. Quiere decir que no va a afectar en mis cálculos y no va a afectar en lo que yo estoy deseando que mi transistor realice. Y de acuerdo a ello seguir una metodología para los cálculos, con la única intención de encontrar ¿qué cosa? La corriente del colector, la que me está pidiendo el ejercicio, la corriente de la base, también fundamental en este tipo de configuraciones, y obviamente la corriente del emisor. Son los parámetros fundamentales que a partir de ahí podemos encontrar los otros parámetros, ¿no? Para hallar estos parámetros necesitamos de una corriente de base, que es desde este punto hacia tierra. ¿Por qué es fundamental? Porque teniendo esta corriente de base, yo voy a poder tener la caída de tensión por este lado, porque en paralelo los voltajes son iguales. Entonces es fundamental encontrar este voltaje de base. Si es que nuestra polarización es rígida, optaremos por esta metodología, que el voltaje de base es igual a un divisor de tensión por el voltaje de la fuente, para encontrar el voltaje de base. Pero si no es rígida, es inestable, cuando nuestra resistencia de base es menor a 10 veces la resistencia 2. Ahí consideramos como no rígida, inestable, y se toma en cuenta la resistencia de entrada de base para los cálculos a desarrollar, ya que aquello puede afectar los parámetros de salida y es lo que no se quiere, que no se recorte o no se distorsione mi señal de entrada, solo se amplifique. Y si identificamos que nuestra polarización no es rígida, bueno, optamos por esta metodología para calcular el voltaje de base, que es un Thevenin más o menos, ¿no? Aplicar un paralelo entre la resistencia 2 con la resistencia entrada de base, dividida entre la suma del paralelo más la resistencia 1, multiplicado por el voltaje de fuente. Bueno, con esos conceptos vamos al cálculo de este ejercicio y vamos a ver si es rígido o no rígido el tipo de polarización que tenemos. Para ello aplicamos la primera fórmula de la resistencia entrada de base, que es igual a 100 por la resistencia del emisor. 100 nos da por dato el ejercicio, que es la ganancia, y 560 es el valor de la resistencia del emisor. Aquí nos da 56 kiloohmios, y si le comparamos con la multiplicación de 10 por la resistencia 2, que en este caso es 5.6, nos daría también 56 kiloohmios, y que podríamos decir que son iguales. Entonces, cumpliendo la primera condición, consideramos como rígido a la polarización que tenemos ahora. Muy bien, entonces para hallar el voltaje de base aplicamos un simple divisor de tensión, que en nuestro caso sería 5.6 kiloohmios entre 15.6 kiloohmios multiplicado por el voltaje de la fuente, que es 10, nos daría un valor de 3.59 voltios.
Muy bien, hallado dicho valor, ahora sí podemos hallar la caída de tensión que va a tener esta resistencia. ¿Cómo? De la siguiente manera. Aquí ya tenemos el voltaje de base emisor, que es el voltaje del diodo. Como les mencionaba, es una unión de dos diodos de silicio, y para que se active el diodo necesitamos un voltaje umbral de accionamiento que es de 0,7 voltios. Por ende habrá una caída de tensión de 0,7 voltios en esta parte. Y de ahí vamos a tener el voltaje del emisor, que es la caída de esta resistencia. Sumando el voltaje del emisor más el voltaje base emisor del diodo, yo voy a tener el voltaje de base. ¿Por qué? Porque están en paralelo y voltajes en paralelo son iguales. Y de esta manera tener el dato del voltaje emisor. Teniendo el voltaje del emisor y la resistencia del emisor, yo voy a aplicar la ley de Ohm, que es un vir, para poder hallar la intensidad del emisor. Aquí vamos a tener un nodo en esta parte de la flechita del transistor y van a llegar dos corrientes. La corriente de la base, que es muy pequeña, minúscula, casi despreciable, y la corriente del colector, la amplificada por el transistor, dependiendo a la ganancia. Sumando la corriente de la base con la corriente del colector, yo voy a tener la corriente del emisor. Pero podríamos decir aquí una cosa muy fundamental, que la corriente del colector va a ser congruente o igual a la corriente del emisor. ¿Por qué? Porque la corriente de la base es muy minúscula, por ejemplo 0.002 amperios, y la corriente amplificada es 2 amperios. La suma del 0,002 amperios más la corriente amplificada de 2 amperios, yo tendría 2,002 amperios como corriente del emisor. 2 es similar a decir 2,002 amperios. Por ello, yo concluyo que la corriente del emisor es congruente o similar, o por no decir iguales, a la corriente del colector. Bajo esa premisa, entonces vamos a calcular el voltaje del emisor para poder yo hallar esta corriente del emisor. Hallando esta corriente del emisor, yo voy a obtener la corriente del colector. Entonces hallamos el voltaje del emisor, que es igual al voltaje de la base menos el voltaje del diodo, del transistor, ¿no? O el voltaje base emisor. Reemplazando datos, yo tendría un valor de 2.89 voltios como voltaje del emisor. Bueno, ahí aplicamos, como les mencionaba, la ley de Ohm, que es voltaje del emisor entre la resistencia del emisor, dándome así una corriente de 5.16 miliamperios. Bueno, teniendo la corriente del emisor, aplico la premisa de arriba, donde menciono que la corriente del colector es congruente o similar o igual a la corriente del emisor. Por lo tanto, la corriente del colector sería igual a 5.16 miliamperios. Bueno, hasta ahí ya cumplimos con el primer parámetro que nos pide la corriente del colector, fundamental para encontrar el punto Q. De ahí vamos con el voltaje colector emisor. ¿Dónde vamos a encontrar ese voltaje colector emisor? Bueno, vamos a encontrar en esta parte de aquí. Si este voltaje colector emisor es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que mi corriente del colector está súper saturado, que está pasando toda la corriente. ¿Y cómo hacemos para calcular? Bueno, ya tenemos la caída de tensión en esta parte de la resistencia, que es el voltaje del emisor. Ahora vamos a hallar el voltaje de la resistencia del colector. ¿Por qué vamos a hallar ese voltaje? Porque yo ya tengo cuánto es el valor de la fuente, o sea, tengo el voltaje desde este punto hacia este punto que es tierra. Y teniendo el voltaje del emisor, teniendo el voltaje del colector, restaría estos dos voltajes con el de la fuente para yo poder hallar el voltaje del colector emisor que tanto me están pidiendo. Entonces vamos con esa premisa, ¿no? Hallando el voltaje colector emisor. Para ello primero hallamos el voltaje de la resistencia del colector, la de un K, cuánto es la caída de ahí. Y eso es igual a aplicar un vir, pues porque ya tengo la resistencia y también ya hemos hallado la corriente del colector. ¿Cuánto es esa corriente del colector? 5.16 miliamperios, ¿no? Entonces multiplicamos ambos valores y nos daría un voltaje de 5.16 voltios. Teniendo este voltaje, entonces ya puedo hallar este voltaje colector emisor aplicando la siguiente fórmula, ¿no? El voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente, voltaje CC, el de aquí, menos el voltaje del emisor que tenemos por esta parte, menos el que acabamos de hallar, que es el voltaje de la resistencia C. Entonces reemplazamos valores y nos daría que el voltaje colector emisor va a ser igual a 1.95 voltios. Hallando de esta manera el punto Q, que lo vamos a representar en esta gráfica.
Bueno, como les mencionaba, cuanto más al centro está, mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a tener así, ¿no? Un eje de trabajo, que es el Q, que me va a permitir la entrada de una pequeña señal y la salida. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos encontrado una corriente más grande? Hubiéramos estado por este punto. La corriente amplificada ya se iba a recortar porque este punto último es la de saturación. Y ya la señal, como es más grande, se iba a recortar, ¿no? Y no nos iba a permitir la amplificación deseada. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les pareció genial la información, no olviden en darle un super me gusta, comentar su parecer, en compartir la información y en suscribirse al canal para que estén atentos a los próximos videos que iremos subiendo en relación a la energía. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.